Hola chiques, ¿cómo andan? Hoy quería comentarles La Profecía 2 de 1978. 2 años después de que se estrenara La Profecía 1, que ya hemos comentado en este canal recientemente, se hace la secuela y la idea es hacer una trilogía, evidentemente, porque la primera película funcionó muy bien en taquilla y fue bien recibida. Y se apuesta a contar la historia de la evolución de Damien en ascenso al poder y cómo este chico, que ya en la primera película había quedado claro que era el hijo del demonio, va ascendiendo en su crecimiento, ya sea en edad y en poder o en escala social, digamos, ¿no? Y en este caso, el protagónico lo tiene Jonathan Scott Taylor. La verdad que lo mejor que tiene esta saga son los protagónicos. Jonathan Scott Taylor es un joven actor que en esta película demuestra que tiene condiciones para la actuación, pero formidables, porque tiene un doble papel. Ser el anticristo en este caso, en un adolescente, encarnado en un adolescente, que te tiene que transmitir las bondades de un chico inocente, normal, que está creciendo, que está descubriendo esta abrumadora noticia en su adolescencia, y que también tiene que encarnar la maldad misma. Y la verdad que lo hace de forma tremenda. Si este muchacho no funciona, se te cae toda la película. Igual que en la 1, ¿se acuerdan? En la 1 teníamos a este chico de muy corta edad, que era Herbert Stephens, que la rompe toda en ese papel. Y acá este muchacho, Jonathan Scott Taylor, también. La verdad que aparte hay un parecido notable en los dos. O sea, cuando vos lográs este tipo de convenciones entre una película y la otra y funcionan a nivel actoral, a nivel interpretativo y a nivel estético, que hay una coherencia notable, se ha buscado en el casting dar en el clavo, a eso me refiero. Todo se va acomodando muy bien. Me recuerda un poco a su contraparte, que sería la película Jesús de Nazaret, que ya les había comentado, que también se logró eso. Jesús niño da muy bien con el perfil de Jesús adulto en aquella película. Y acá el anticristo niño da muy bien con el anticristo adolescente. Y ya veremos que esto se repite también en la tercera. Pero respecto de la segunda, el casting es formidable, porque tenemos a Jonathan Scott Taylor, este adolescente, este actor que encarna al anticristo, a Damien Thorne, a William Holden, que hace de Richard Thorne, que sería el hermano del fallecido Gregory Peck en la película 1, y a Lee Grant, que es Ann Thorne. William Holden es de esos actores también del viejo Hollywood. Para mí todo lo que es antes del 2000, antes del inicio del siglo XXI, se llama viejo Hollywood. Y de ahí en adelante es el nuevo Hollywood. Por eso le digo viejo Hollywood. Y él es uno de esos actores también a la altura de Gregory Peck, de esa vieja escuela, de ese viejo Hollywood de oro, que te transmitían aplomo, integridad, calidez. Un hombre que ya ha recorrido una vida con una vasta experiencia y también exitosa, y te lo puede transmitir. Este tipo de actor tiene una trayectoria excelente y demuestra acá toda su calidez y su talento para interpretar este papel, que va transicionando desde las bondades de un hombre que quiere formar una familia, que quiere cuidar a su sobrino, y que lamentablemente después se va dando cuenta de que está frente al abismo del terror. Y Lee Grant es también una de esas actrices del viejo Hollywood, una gran actriz, muy solvente, muy carismática, que acá también tiene un doble papel y que destaca justamente por eso, por la ambigüedad que te va reservando una carta guardada que nadie se espera al final de la película. El otro es Lance Henriksen, que hace del sargento Neff. Tal vez lo recuerden por ser el eterno destacado actor de reparto. Este actor es el actor que vos lo ves en 58.000 películas como actor de reparto y te acordás de que participó en ellas. Pero tiene también algunos protagónicos de películas que no se acuerda nadie. Tiene eso. Como actor de reparto ha destacado en grandes películas como Terminator. También lo he visto en Encuentros Cercanos, que es una de las películas donde tiene un pequeño papel momentáneo. En Hard Target,
En Alien ha tenido una participación más destacada, ahí tenía un coprotagónico, era el androide de Alien 2, y en tantas otras películas donde, con mayor o menor presupuesto, ha tenido protagonismo en algunas y ha sido un gran actor de reparto en otras. También en Rápido e Inmortal ha tenido un papel de reparto destacado. Y Robert Fortworth, que también tiene una participación clave, ya sea en esta película y en la siguiente. También es un actor que ha destacado más en televisión, tal vez para la gente más grande que sigue este canal lo recuerden en alguna película de televisión, más que de cine. Y Nicolas Prior también tiene otra participación destacada en el reparto, siendo el cuidador de un museo, el curador del museo. El otro que también acompaña es Leo McKern, que me había olvidado en la primera película, en La Profecía 1, de mencionarlo. Él también participa en la 1 y conecta con esta al principio. O sea, en el final de La Profecía 1 él aparece, siendo una pieza clave de la historia, y acá arranca en la película. Es un arqueólogo que está trabajando en unas ruinas y encuentran en estas ruinas, en Medio Oriente, un mural dedicado al demonio, donde se erige la imagen del demonio con 4 cabezas y casualmente es la cara de Demian en distintas etapas, de niño, de grande, de adolescente. Y él descubre este mural y quiere alertar de esto a Richard Thorne, que es William Holden, o a los familiares de Demian, o a las personas que puedan hacerse cargo de esta locura de combatir al anticristo. Y la verdad que es un actor muy sólido también, tiene una gran trayectoria en el viejo Hollywood, y acá es ese personaje excéntrico, dedicado a los libros y a la arqueología, con una pinta de hombre que está a un paso de la locura, pero con muchas verdades, ¿no? Ese tipo de personaje. Entonces vos le podés creer y entrar de lleno con su locura, que es una realidad en el argumento, o podés decir, salí de acá, viejo loco, no me molesta. El otro que también participa es Lucas Donat, que hace de Mark Thorne, que es el hijo de William Holden en este caso, y primo de Damian Thorne. También destaca su participación, porque tiene mucha interacción con Demian en la trama. Y la otra también que destaca es Sylvia Sidney, que hace de la abuela Marion, la tía Marion. Y es una de las primeras que ve algo malo en Demian, en la trama, y trata de advertirle a todos y, bueno, nadie la escucha. El reparto es muy grande, estos son los que más destacan, los que están cerca de más o menos del protagónico. Todo comienza con esta búsqueda de combatir el mal, que ya teníamos presentada en la primera película, y él sobrevive a todo lo sucedido en la primera película. Yo voy a tratar de no hacer spoilers en esta segunda película. En la primera tampoco hice, pero si no viste la primera, acá va a haber spoilers de la primera, en este segundo comentario de esta segunda película. Pero voy a tratar de no hacer spoilers, así ustedes la pueden ver, si no la vieron nunca. Porque también en este tipo de pelis uno descubre esos tesoros que hoy están narrados a veces en remakes o en versiones nuevas, de la misma temática tal vez, y tienen otro ritmo. Algunas son obras maestras y otras por ahí son más bien obras abrumadoras, ¿no? De visitar una temática demoníaca y ser más una historia de junkers, de sustos, y los argumentos y las bases no son muy sólidas. En esta película sí. La trilogía de La Profecía es una obra maestra en sí misma, y el punto alto de esta es poder darle una evolución al personaje, pero como si lo hubieran diseñado en una fábrica de actores que encajan justo con el papel. Porque no podés tener tan bien el casting para lograr que el personaje que es el central, que es Damian Thorne, sea tan parecido con el personaje, el actor que hace Damian Thorne en la primera película, sea tan parecido al de la segunda, que es esta que estamos comentando. Y también tiene esa magia de relacionar todo inmediatamente, ¿no? Porque acá
Damian Thorne tiene unos 14, 15 años y en la primera tenía unos 6. Así que todo ocurre más o menos en ese rango de años entre la primera y la segunda. Y Carl Benningham, este personaje, es el que conecta la primera con la segunda en el primer tramo de la película. Está formidable todo esto. También está este tema de las dagas, que él había explicado que eran para matar al anticristo, que tenían que clavarse de cierta forma en el cuerpo, en tierra consagrada, en el cuerpo del anticristo. Así que todo eso tiene todo tiene una coherencia y una explicación muy, muy lograda, y las actuaciones son formidables, la verdad que son formidables. Y bueno, entonces este personaje, Bugenhagen, que es una especie de fanático, un arqueólogo fanático religioso, con muchas verdades, ¿no? Desde ya, lleva a un compañero a ver el muro de Gigael, ahí en Medio Oriente, en una ciudad de Medio Oriente, para que vea el muro y que constante que es el reflejo de Damian Thorne, está plasmado en este mural, ¿no? Antiguo, que invoca al demonio y al anticristo. Y bueno, van juntos a estos hallazgos arqueológicos ahí en la ciudad de Megido, en Medio Oriente, a ver el mural. Y en esta película, si en la primera había sido el Rottweiler, el perro negro, rabioso, la encarnación del mal en su forma física para custodiar al anticristo, a Damian, en esta segunda va a ser el cuervo. Y nada más indicado que el cuervo para encarnar el espíritu del mal. Porque en la religión cristiana, en la religión católica, la paloma, y justamente la paloma blanca, representa al Espíritu Santo. ¿Cuál sería la contraposición perfecta para definir el espíritu satánico en este tipo de representaciones artísticas, ¿no? En esta película, el cuervo va como piña, es el indicado. La verdad que tiene un aspecto amenazante, agresivo, el color ese negro brilloso, violáceo, que es genial. Y siempre el graznido del cuervo es tan distintivo, y si lo filmás y lo presentás de la forma indicada también te da temor, y no es un pájaro que quieras tener para acariciar en tu casa, para de mascota, ¿no? Que quieras tenerlo de amigo. Así que está genial. Es lo primero que presenta el director en la película. La película está dirigida por Don Taylor. Tiene películas destacadas. La tercera película del Planeta de los Simios, que es una saga memorable en la historia del cine, que yo conozca, ¿no? Y muchas otras, pero digamos de su filmografía que yo pueda mencionar es esa. También tiene una participación en The Truman Show, ahí puede que sea como productor o por la historia. Pero digamos que esa es la más destacada, la del Planeta de los Simios que yo conozca, ¿eh? Y lo otro que destaca es la música de Jerry Goldsmith, el Ave Satanis, que contrapone con el Ave María, si querés, o con cualquier música de iglesia, ¿no? De alabanza a Jesús o a Dios en la religión católica o cristiana. Esta es todo, porque empieza la película, ya cuando están los créditos, la música se te mete en los huesos. Es aterradora, es escalofriante y tiene mucho carácter y mucha potencia porque el coro destaca mucho más y tiene una variante en relación a la primera que le da otro ritmo. Yo creo que la música es fundamental en esta película, en la saga completa, y Jerry Goldsmith la rompe. Yo creo que lo van a recordar por tantas obras que ha realizado, pero en especial por esta, que cuando uno la escucha dice la profecía. Al toque te das cuenta de que es de ahí. Es memorable esta música. Como lo fuera la del Exorcista y tantas otras obras que forman parte de este legado artístico del terror, ¿no? De la década de 70, la del bebé de Rosemary también, que son fácilmente reconocibles y han quedado en la historia de la música del cine de forma muy destacada. El otro destacado en el reparto es Louis Ayres, que hace de Bill Atherton. Es también un destacado actor del viejo Hollywood. Yo lo tengo referenciado de una de las películas del Planeta de los Simios, también de esta década, y tal vez lo hayan visto en la miniserie de Salem Lost, la conocida serie
de esta década, que ya hemos comentado en este canal, la miniserie que tenía, que narraba esta historia de los vampiros en el pueblo de Salem Lot. Ahí él también tiene una participación. Yo lo tengo referenciado de esas dos películas. Pero también, si uno ve la filmografía, es un destacado actor del viejo Hollywood. Y acá tiene también una participación memorable. La otra actriz que me había olvidado de mencionar es Elizabeth Shepard, que hace de Joan Hart. Acá hace de periodista y es una actriz que yo no conocía particularmente, tiene una filmografía bastante extensa, pero la tengo solamente de esta película. La verdad que es bellísima, una mujer muy hermosa y tiene un rol muy importante porque es una de las personas que se van dando cuenta de que Damien tiene algo que ver con el anticristo. Y a medida que los protagonistas y los actores que van interpretando a estos personajes que rodean a Damien se van dando cuenta de que él tiene algo maligno, empiezan a morir. Y es una de las muertes más escalofriantes de la película. En el primer video me he olvidado de comentar que las muertes de estas películas están hechas todas con efectos prácticos. ¿Qué quiere decir eso? En la década del 70 todavía la era digital no había ocupado el lugar que ocupa en el cine del siglo XXI, ¿no? Lo más avanzado que había en esa década era Star Wars Episodio 4, que de tecnología digital tenía lo más básico que se te puede ocurrir. Y así toda era tecnología de punta en aquella época. Pero este tipo de películas todavía trabajaban con efectos prácticos. Y todas las muertes, todas las tragedias que se van dando, están hechas con ese sistema donde hay efectos mecánicos, hay muñecos que reemplazan al actor que fallece en una escena trágica o violenta. Y tanto la primera, que es la que había comentado la vez pasada, y esta, están plagados de ese tipo de muertes, porque a medida que se van acercando los personajes a Damien, el mal, que en este caso está representado por un cuervo, van muriendo de una forma horrible, espantosa. Pero tiene ese atractivo la película. Si te gusta el terror, una muerte escalofriante o varias muertes escalofriantes son parte del ingrediente y el atractivo de ver estas películas. Y ella es una de las que sufre este tipo de muertes trágicas. Y el otro, que también destaca por ello, es Michael Taylor, que hace del Dr. Kane. También memorable la forma de morir que él tiene, porque es tan gráfica y tan bien lograda, que uno la ve hoy y sí, vos ves la película hoy y te das cuenta cómo son los efectos que recrean ese tipo de cosas. Ese tipo de efectos prácticos de la época, ¿no? Y uno dice, bueno, ya entiendo por dónde va. Pero te permite disfrutarlo abordándolo, ya sea porque la nostalgia te invita a reconocer un punto alto en la película después de tantos años, porque se sigue viendo bien el efecto práctico. Y en retrospectiva se valora más. Si vos ves hoy algo hecho con tecnología digital y te permite creer desde el 90 para acá, desde Jurassic Park para acá, si vos ves Jurassic Park 1 hoy sigue funcionando perfecto. Imagínense lo artesanal y lo extraordinariamente talentoso que era el equipo de efectos especiales de aquella época, de efectos prácticos, que tenían que lograr este tipo de muertes trágicas y aterradoras, escalofriantes, con una toma donde si salía algo mal había que hacer todo de nuevo. No se podía corregir en postproducción con una computadora, a eso me refiero. Entonces, vos tenías la muerte del Dr. Kane, tenés una sola bala y le tenés que dar en el blanco. No podés cerrar porque te encarece la película hacer todo de cero. Entonces, el actor tenía que estar preparado para dar la expresividad justa de la acción que remita a esa muerte. Él cae dentro de un ascensor y es terrible. Y la toma tenía que salir perfecta de entrada. Si había que hacer 2 o 3 tomas más y rehacer todos los efectos prácticos, era costosísimo. Y en el caso de Elizabeth Shepard también es una muerte que es escalofriante y la música acompaña a cada una de ellas, más el cuervo, más el contenido de la trama que te va llevando de a poco a que estas víctimas fallezcan y sean vulnerables a esta fuerza sobrenatural demoníaca
que no te va a dejar escapar. No te va a dejar tener victoria o lograr que Demian sea develado como lo que es, ¿no? Y de eso se trata un poco la trama. De ver cómo el diablo va logrando su cometido y se vale de todos los elementos a disposición para que los obstáculos que se le crucen sean eliminados contundentemente y de la forma más aterradora posible. Obviamente, imagínense, en la década del 70 no tenías ni los 80 con los locos del hacha y de la motosierra que te seguían. Todavía no estaban, no habían sido creados, no habían sido desarrollados. No estaba la era digital de los 90 en adelante hasta nuestros días. Entonces, esto era de vanguardia, esto era de punta. La tecnología de efectos prácticos para este tipo de películas era de punta. Star Wars era de punta. Kubrick es el primero que hace una película de ciencia ficción con efectos prácticos de alta gama, con 2001 Odisea del Espacio. Después viene El Exorcista y después viene La Profecía con esta trilogía, Star Wars también de la época, Superman también de esta década del 70, y la innovación que va generando este camino de mostrar algo gráfico, obviamente El Exorcista y Star Wars son de primer nivel. Por eso El Exorcista va a la cabeza de esta saga, de esta década, ¿no? Del terror. Y en este caso La Profecía no se queda atrás. No se queda atrás porque ha logrado tener una trilogía pareja de un argumento coherente a lo largo de sus 3 películas. Hay una cuarta que la verdad que es de esas películas que uno diría, ¿para qué la hicieron? Es horrible. No la voy a comentar. Voy a comentar la trilogía esta, que es la original. Y si la quieren ver a la 4, mírenla. Yo prefiero no comentarla. Me acuerdo por aquel entonces que yo tendría... A ver, déjenme sacar la cuenta. Esta peli se estrenó en el 78. Yo tenía 5 años más o menos por aquel entonces. Y la vi teniendo 12, 13 años en la tele. Y créanme que era aterrador. Era aterrador. Por allá por los 80, en mi país... había un canal que se llamaba Canal 13, hoy todavía sigue estando, y había inaugurado una saga de películas de esta década estrenadas en la tele, en un ciclo de películas que daban a las 22 horas como estrenos absolutos, y la verdad que era todo para mí porque yo particularmente esta saga no la había podido ver en el cine, era muy chico, y verlas en la tele era impresionante. Yo no dormía por un mes. Era este tipo de películas más el imaginario de un adolescente, de un chico adolescente que cree en lo sobrenatural, que cree que es posible que el mal tenga esta representación en la vida real, te va generando sugestiones y temores que tienen un poco la riqueza de ver este tipo de cine. A mí me encantaba el terror y la ciencia ficción. Me sigue gustando y por eso hago este canal, ¿no? Para comentar. Y este tipo de películas construyen en el imaginario, por lo menos de mi generación, todo el bagaje cultural de una época donde vos creías en lo sobrenatural y creías que si había un bien reencarnado en la fe de la religión, en Dios, en Jesús, en la Virgen, también tenía que haber un mal, encarnado también en tal vez este tipo de manifestaciones que a través del arte tenían cierta forma. Como lo tenía el arte en su época, por dar un ejemplo, el techo de la Capilla Sixtina o el juicio final de la Capilla Sixtina y tantas otras. En este tipo de películas uno veía retratado, en película, el concepto del mal. El concepto del mal encarnado, ya sea como profecía o como vaticinio de algo que va a pasar en cualquier momento. Y también, como en la 1, la época acompaña, ¿no? Era una época, los 70, en Estados Unidos y en el mundo en general, que se venía de una tras otra. La muerte de Sharon Tate, la muerte de Kennedy, la muerte de John Lennon, la muerte de Martin Luther King, los problemas sociales de Estados Unidos de racismo, de intolerancia social, de segregación, eran tremendos en esa época. Todos los días era una mala noticia. Y todas estas muertes están destacadas, más algunas hechas con un tinte satánico, como la de Sharon Tate, o trágicas, como la de John Lennon, las otras mencionadas, daban
la sensación de que la sociedad estaba más cerca de este tipo de mal que del bien. Y era una época pesimista para mí. En mi país también, obviamente, en el 76 afrontamos hasta el 83, 7 años de dictadura, y era el reflejo de una época oscura y trágica. Entonces, el abordaje a este tipo de películas a veces era una catarsis, a veces era una forma de poner en un vehículo externo las sensaciones de una vida que en la realidad era desesperanzadora. Entonces, los 80 iluminaron mucho, fueron más coloridos, más optimistas en general, aunque empezaron con la muerte de John Lennon, lamentablemente, pero digamos que podría decirse que este es el último coletazo de los 70. Y los 70 han sido así oscuros. Por eso este tipo de películas son como el termómetro social, ¿no? No siempre pasa, pero se dice en historia del arte que el arte es el termómetro de la sociedad de su época. Y si uno analiza, se da cuenta que hay mucho de verdad en eso, ¿no? Hay mucho de verdad en eso. En el arte, en artes plásticas, en artes en general, en el teatro, en el cine, en todo. Reflejan el tiempo de la época en que fueron creados, dando testimonio, ¿no? Dando testimonio de lo que sentía la sociedad y cómo veía la sociedad, su entorno, su proyección hacia adelante, su pasado y su presente. Y creo que de eso se trata un poco el abordaje de este tipo de películas, ¿no? Cuando uno las ve en retrospectiva, se da cuenta que la época narraba ese tono, ¿no? Y inclusive cuando uno ve las de James Wan, las del Conjuro, por ejemplo, también son retro, justamente de la misma época. Así que con una mano mucho más rica en la puesta en escena, en la dinámica, en el ritmo, pero haciendo un buen homenaje a la época que quiere reflejar. Y también hay malas representaciones, ¿no? Desde ya. De este principio del siglo XXI, donde tenés remakes que no están a la altura y que son espantosas. También reflejan la sociedad en la que vivimos, ¿no? Desde ya. La ineptitud para abordar un clásico y no hacerlo correctamente. Por una cuestión de panfleto, de agenda, de inclusión forzada, de no priorizar el talento y priorizar la inclusión por una cuestión de cuota social que no se justifica en ese sentido. Vos tenés que priorizar la obra artística. Entonces vos ves la remake del Exorcista o la continuación, si querés, que se estrenó en estos últimos años, y es inmirable. Está actuada de la peor forma posible. Pero bueno, será tema para cuando abordemos la película El Exorcista. En este caso, la peli sigue estando, en mi opinión, a la altura de todo lo que uno espera de una película de terror. Aparte del satanismo, que es el tema central de esta película, menciona que Industria Stone debe centrarse en electrónica y energía, el tratamiento de la electrónica y la energía. Industria Stone es la empresa, la mega empresa que debería heredar Demian en un futuro, ¿no? Y el personaje de Robert Forward, que hace de Paul Booher en un momento de la película, hace hincapié en que la energía y la electrónica son el presente de esta empresa, pero el futuro es la comida, el tratamiento de la comida a nivel químico, con el desarrollo de fertilizantes y pesticidas para dar un tratamiento químico a la comida y lograr con eso un mayor rendimiento en la producción. Y él pondera que la industria alimenticia es el futuro, el desarrollo y el tratamiento químico en la industria alimenticia, de la semilla, de alimentos de alto rendimiento, son el futuro de la empresa. Y plantea el dilema ético de el control de la industria alimenticia, qué es lo que comemos, qué es sano para comer, qué está tratado químicamente y es perjudicial. Y me recordaba a Monsanto, ¿no? Que es esta legendaria empresa que fue creada en 1901 y es una empresa que se dedica a la industria agrícola, especialmente a la tecnología transgénica y comercialización de semillas y herbicidas. Y es justamente esta es la empresa que representa, digamos, ese germen del mal a través del cual Demian va a heredar y va a conquistar el mundo, ¿no? Con el poder político y económico que genera esta industria. O sea que Monsanto es Satán.
¡Satán! Así que esto del debate de lo que comemos en el mundillo de la gente que apuesta a la ecología es muy común y Monsanto es uno de los demonios de la industria alimenticia que generalmente la gente que hace ecologismo o aboga por una comida sana y el cuidado del planeta y todo esto suele proyectar en esta empresa al mal, ¿no? Y casualmente esta película toma, sin nombrarlo, de referencia este tipo de industria. ¿Casualidad? No creo. Creo que es un golazo de la película. Creo que esta película es una de las tantas películas, grandes películas, que dan testimonio de la presencia del mal de una forma muy gráfica, muy bien elaborada, que a los ojos de la fe cristiana y católica, podríamos decir, o cristiana en general, ¿no? Tiene forma física y en este caso encarnada en un joven. Y está muy bien argumentado todo porque este hallazgo arqueológico a lo largo de la película tiene una buena explicación de origen y la periodista que encarna Elizabeth Sepper es la que va a dar el primer paso para denunciar esto y para ponerlo sobre la mesa y advertir a todos de esta presencia maligna en Damien. Y la verdad que está muy bien todo. Los argumentos son sólidos, diría yo, para que se sienta creíble. Tengamos en cuenta que toda esta saga tiene sobre sus espaldas, digamos, como antecesora, El Exorcista, que es una cátedra de cómo hacer una buena película o una excelente película de terror. Pero tiene eso original de poder desarrollarlo en una trilogía que mantiene su nivel, por lo menos en sus dos primeras películas, que son las que hemos comentado hasta ahora. Yo creo que La Profecía 2 es una obra maestra, porque tiene su antecesora que dejó la vara muy alta y con mucha coherencia argumental, muy bien guionada y las interpretaciones de un nivel destacado, te va metiendo en una trama escalofriante que te pone sobre la mesa estos argumentos para que vos creas que esto podría haber pasado o podría pasar en cualquier momento. Desde el siglo XXI, viéndola en retrospectiva, si tenés menos de 30 años, tal vez te resulte una película un poco anticuada. Y hoy en día que la gente está un poco alejada de la fe, por lo menos de la fe temerosa del mal que puede acarrear en tu vida no estar aferrado a las creencias y a las prácticas religiosas como un fiel devoto, siendo este siglo un poco escéptico y agnóstico, diría yo, poniendo sus ojos y su corazón en otro tipo de divinidades, ¿no? Gracias a la tecnología en parte. Esta película narra un poco al hombre del siglo XX que tenía una parte de su corazón arraigada a la fe, ya sea por motivos filosóficos, motivos religiosos o el simple temor a estar expuesto al mal sin ninguna defensa que le pueda brindar una fe sólida en Dios y en Cristo. Creo que refleja eso. El hombre del siglo XXI es diferente al del siglo XX. Créanme, yo que estoy transitando el siglo XXI y tal vez pueda haber los dos siglos con la misma cantidad de años. Si tengo la suerte de poder hacerlo, en estos primeros 25 años del siglo XXI me doy cuenta de que el hombre de este siglo es muy diferente al que me educó a mí, digamos, ¿no? Y está alejado de esta fe tan práctica de otra época. Entonces este tipo de películas por ahí le resultan un pasatiempo o algo más relacionado al gusto de ver la representación del terror en una forma artística. Pero no sé si se debate en su corazón la posibilidad de que esto sea real, ¿entienden? Yo cuando era chico y en gran parte de mi juventud, cuando uno veía este tipo de películas, sentía que estaba viendo una representación de lo que podría ser real en la vida real, ¿no? Que esto podría pasar. Si creías en Dios, creías también en el demonio. Es así. Creo que el hombre del siglo XXI no cree ya en este tipo de cosas, aunque dicen, y lo dicen con mucha justificación, que no hay ateos en las trincheras, ¿entienden? Uno sabe que 5 minutos antes de morir va a pensar en Dios, ¿entienden? Cuando tenés frente a tus ojos la posibilidad de que no vuelvas a ver el próximo amanecer,
ahí aflora la fe hasta del más agnóstico o el más ateo. Y suele pasar así. Pero, fuera de esto, que es un comentario más a título personal, creo que esta es una obra maestra y que te permite disfrutarla aún hoy en día, a pesar de que no haya celulares, a pesar de que los autos se vean de otra época, que ya no existan este tipo de autos, y que las formas de las personas sean tan distintas a las de hoy. Esta es una película donde la tercera edad tiene un lugar de preponderancia. Las películas de hoy no reflejan eso. Hoy en día, si vos tenés más de 50 años, para los estándares de este tipo de ranking fílmico, tal vez estés obsoleto. Por un lado, se te exige que te sientas joven en los 50 y que seas un fiel consumidor, ¿no? de lo que te ofrece este siglo. Pero para otros, cada vez se vuelve más de nicho ser una persona que pasó los 50 años, ¿no? En los gustos, en el consumo, en la forma de ver la vida, y tampoco te vuelves referencia para los más jóvenes. Creo que eso también se ha perdido. Esta película muestra todo lo contrario y le da a un reparto muy rico y variado la posibilidad de mostrar que se puede hacer un buen cine de terror y que el tiempo no ha opacado el brillo de esta obra artística. Para mí La Profecía 2 es una obra maestra y creo que se merece ser vista en este abordaje de una gran trilogía. Yo los invito a que la vean, que la disfruten, y les voy a dejar en el link de comentarios el anclaje de esta peli para que la puedan ver. También está en la plataforma de Disney, pero si la quieren ver y no la consiguen en Disney o no tienen la plataforma, la pueden ver en este link alternativo. Suscriban, comenten, denle like si les gustó y nos estamos viendo en el próximo episodio. Abrazo.